bienvenidos a esta edición especial de Tercer Tiempo. El día de hoy les tenemos algo muy especial preparado. Esta ocasión, a diferencia de otras emisiones, vamos a tener una entrevista con un gran personaje, un gran invitado, y en un momento lo voy a pasar a introducir. Entonces, pues estamos muy felices también de tenerlo por acá y que nos comparta todas sus ideas y todas sus aportaciones, que ya han sido bastantes, sobre todo en el área económica y particularmente en temas de desarrollo y de movilidad social. Para empezar, me gustaría introducir, pues, comentándoles que desde hace 2 años México ha sufrido una serie de acontecimientos inusitados. En primer lugar, se encuentra, pues, la pandemia COVID-19 que acaba de ocurrir y que justamente se espera que tenga aproximadamente un saldo de 82 millones de personas que no puedan alcanzar este nivel de bienestar mínimo, de acuerdo al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien también fue director de nuestro estimado invitado. Y en segundo lugar, también encontramos pues la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la silla presidencial con la idea de hacer las cosas distintas y que se venían haciendo en los últimos 40 años, pero por desgracia o por fortuna también, pues cada mañana nos hace algo distinto o dice algo distinto que puede afectar a millones de mexicanos. Entonces, vaya, sin más preámbulo, pues tenemos aquí a nuestro invitado, doctor Cárdenas. Muchas gracias también, doctor. Y pues nada, para que ustedes también lo conozcan un poquito, su trayectoria. El doctor Enrique Cárdenas es maestro y doctor en Economía por la Universidad de Yale. Fue rector de la Universidad de las Américas Puebla entre 1985 a 2001 y director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias entre 2005 a 2017, que fue el centro que le estaba comentando hace un momento. Asimismo, también fue contendiente por la gobernatura de Puebla en las elecciones extraordinarias de 2019 por el Partido de Acción Nacional y por el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Pues vaya, es una autoridad indiscutida dentro del campo también de historia económica de México. Nosotros que somos estudiantes del ITAM y del TEC de Monterrey, pues tenemos este conocimiento de su gran trayectoria e incluso nuestros cursos de historia económica están basados en sus obras. Entonces, pues muchas gracias también por eso, doctor. Y actualmente es profesor investigador de la Ibero Puebla y también el director de Puebla contra la corrupción y la impunidad. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Igualmente, pues muchísimas gracias por esta posibilidad. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, les comento que acabamos de fundar una organización que se llama Signos Vitales, que ya está en el aire, así es que ahorita podemos platicar de eso también. Claro que sí. Bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar con las siguientes preguntas. Fabio, por favor. Y siguiendo con lo dicho al inicio, la pandemia va a tener un efecto devastador, ya que según cifras del Coneval, su impacto podría provocar la entrada de entre 8.9 y 9.8 millones de pobres en ingresos y un aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de pobres en situación extrema. Doctor, ¿cómo ve esta situación en comparativa con crisis anteriores? ¿Cree que va a ser más tardado sacar de la pobreza a estas personas en comparación a lo sucedido en 2008 y lo sucedido en 1994? ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor respecto a estos años? Bueno, sin duda, la crisis que estamos viviendo actualmente es una crisis muy seria. Es la peor, sin duda, desde donde hay registro, porque ni siquiera la crisis del 29, que fue mucho más severa que la del 2008 o la del 94, pueden compararse con la actual. En realidad, esta crisis tiene características que la hacen especialmente complicada. En primer lugar, la contracción de la demanda, que ha permeado prácticamente todos los espacios. Y por el otro lado, también un golpe de la oferta, en donde tenemos una contracción de la actividad económica debido al confinamiento, que lo acabamos de ver ahora con los datos del INEGI, una caída del 18 y pico por ciento en este trimestre, segundo trimestre del año, y la ruptura de muchas de las cadenas de suministro durante un mes y medio, 2 meses, que se han estado restableciendo, pero que todavía siguen pues afectando a muchos sectores. Entonces, vamos a traer una crisis muy grave. Ya la traemos, una crisis muy grave. Efectivamente, las cifras son devastadoras para el crecimiento, para, digamos, todo lo que tiene que ver con pobreza de ingresos, pobreza extrema, clase media cayendo a pobreza, aumento de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 4 y pico de millones de personas que van a ser jefes de familia, pero sin muchas perspectivas hacia adelante. Problemas serios en términos de alimentación, está empeorando la capacidad de alimentar a la gente, la pobreza, digamos, la carencia alimentaria está aumentando.
Y al mismo tiempo, pues la parte educativa, vemos que el final del último curso, pues tuvo muchísimos problemas para terminarlo bien. Y hoy estamos justamente empezando un ciclo a través de televisión, lo cual, pues evidentemente el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, pues no va a ser igual. Entonces, sí estamos enfrente de una crisis que no solo será coyuntural, no solo será del momento, sino que va a perdurar mucho tiempo. Yo diría que incluso, digo, no quisiera pensarlo así, pero sí puede afectar una generación entera, ¿no? Entonces, sí estamos ante una situación histórica muy seria y que lamentablemente, bueno, pues habrá que ver cómo se debe de tratar. Pero bueno, ese es el contexto. Sí, efectivamente estamos en una crisis muy grave. Y bueno, volviendo un poco a lo mismo que decía de que sin precedentes, ¿usted, por ejemplo, qué recomendaría para evitar que estas personas caigan en la pobreza o que salgan más rápido? Y por ejemplo, ¿qué lecciones nos dirían las crisis del pasado sobre esto? Sí, mira, hay mucho consenso en que la política económica que debe de seguirse es una política que en lugar de contraer el gasto lo estimule, en lugar de dejar que la gente se quede sin ingresos confinada, cuando se quedó confinada entre abril y mayo y que no podía salir a trabajar, que tuvo que pedir prestado, que se empobreció muy fuertemente en ese tiempo, no solo por no tener ingresos, sino porque además, repito, tenía que endeudarse. Entonces tenemos ahí una situación en que lamentablemente el gobierno mexicano tomó la decisión de no ejercer una política contracíclica sólida, fuerte, que tenía que haber sido de por lo menos 4 o 5 puntos porcentuales del PIB, enfocada directamente a ciertos sectores laborales, además de los programas sociales que ya traía. Es decir, enfocada a los trabajadores informales, a las trabajadoras informales, a los formales también. Tuvimos una pérdida, hemos tenido una pérdida de más de 1 millón de empleos formales. La gran mayoría son sueldos de personas de hasta 2 UMAS, o sea, menos de 6,000 pesos mensuales. Y aunque ahorita ya empezamos a tener problemas con gente también de otros ingresos. Entonces, la política no era, porque lo digo yo, no es, sino lo dijo todo el mundo, lo ha dicho todo el mundo. Todo el mundo en el sentido del mundo, pero también en México. En México, para que se den una idea, personas, instituciones, centros de investigación, universidades, de partidos políticos, de todos los espectros, recomendaban lo mismo, básicamente. Los empresarios también, en fin, que era restituir o no permitir que la gente se quedara sin ingresos en los sectores más vulnerados y, por el otro lado, proteger los puestos de trabajo. Ninguna de estas cosas se dio y estamos ya viviendo las consecuencias. Y son consecuencias muy, muy serias. Entonces, eh, por ahí eso es lo que se tenía que haber hecho. Todavía se debe de hacer porque esta crisis va a tomar mucho tiempo en que salgamos. Y quizás podemos platicar un poco de eso. ¿Por qué va a tomar tanto tiempo en salir? Sí, y justamente, vaya, es cierto, desafortunadamente, pues el gobierno no tomó esa clase de acciones, particularmente política contracíclica. Digo, yo también tuve la oportunidad de estar por ahí en el grupo de Huatusco y recuerdo haberlo también visto por ahí en algunas de las conferencias y las reuniones, y justamente estaba hablando de esta clase de cosas, ¿no? De que, vaya, no se estimuló realmente el gasto y tampoco hubo una contracción directamente, por ejemplo, en la tasa impositiva, para también pues, estimular el consumo de las personas, ¿no? De manera directa. Pero bueno, tan solo en marzo y abril pues se perdieron, como usted lo había mencionado, pues, cerca de 686,000 empleos formales de acuerdo al IMSS. Y según la encuesta de la Ibero, con BID 2019, la situación todavía está más que alarmante, porque pues, de empleos totales la cifra puede estar entre 5.2 a 8.1 millones de personas. Entonces, ¿usted cree que el gobierno es responsable de estos resultados espeluznantes con su política insuficiente? ¿Y era lo adecuado realmente a todo lo que se ha hecho? Y bueno, por último también, ¿cómo cree que esto vaya a afectar la movilidad social ya en términos particulares? Y vaya, con movilidad social, pues usted lo sabrá, me refiero más a esta movilidad intergeneracional y
un establecimiento o un efecto a largo plazo que pueda tener sobre todo, porque tenemos dos efectos. En primer lugar está la cuestión de la reducción claramente de ingresos, de empleo, pero también va a haber una disminución en calidad educativa, que usted también lo mencionó, y que eso es muy importante porque es el principal catalizador en términos de movilidad social. Miren, sin duda sí, el gobierno tiene una gran responsabilidad porque depende del gobierno el ejercer o no una política contracíclica. Ahí no hay ni siquiera eh, duda porque tiene todo el Congreso de su parte, tenía la oposición de su parte, había un consenso generalizado social y político para poder ejercer esa política contracíclica en aras de, pues para evitar que el PIB se cayera y la actividad económica y el empleo y la ocupación se cayeran como se han estado cayendo. De modo que ahí sí no hay a quién echarse la culpa, no hay ni para dónde voltear, no hay manera de evitar esa responsabilidad. Segundo, sí, efectivamente, esta crisis que se refleja también en lo sanitario, porque esa es la otra parte, o sea, tampoco en los sanitarios hicieron bien las cosas. Y ahí todavía hay mucha gente que piensa que, bueno, era inevitable el COVID. Y sí, era inevitable el que tuviéramos la pandemia, pero lo que sí era evitable es la forma de su tratamiento. De modo que a mí me gustaría, si a ustedes les parece, sí introducir también ese elemento porque no solamente se trata de la economía, se trata de la sociedad en su conjunto. Tenemos muchísimas muertes que pudieron haber sido evitadas y que además están siendo subestimadas por 3 veces, ¿no? Y que por lo mismo necesitamos decirle o sea, que la gente sepa que se hicieron malas cosas. Yo pienso que debe haber una comisión independiente de investigación que evalúe esta política, tanto la parte social, perdón, la parte sanitaria, incluso la parte económica, porque realmente sí estamos hablando de vidas humanas, de miles de vidas humanas, no de una o dos o cinco, no, estamos hablando de miles, empezando por los médicos, que son quienes han sufrido una tragedia también. Tenemos más del 2% de las personas fallecidas son médicos o personal sanitario. Y eso es una cifra muy alta en comparación con cualquier país. Así es que no podemos, creo, dejar de lado eso, porque al final se entrampó. Es decir, el gobierno, al llevar a cabo una política no de contención del contagio, sino de más bien ir monitoreando cómo iba el contagio, y en los hechos dejar que se contagiara la gente sin hacer suficientes pruebas, sin darle seguimiento a los casos, cuando todavía eran pocos, cuando eran manejables, y haber cuidado sus contactos, etcétera, para poder contener la diseminación de la pandemia. No se hizo eso, se siguió un método que es de muestreo, pero es un muestreo no representativo y limitado. Entonces, pues evidentemente no se tuvieron las herramientas para poderlo llevar a cabo. Tampoco fueron útiles los mensajes y siguen siendo poco útiles los mensajes de cuidarse. La gente es la que se está cuidando sola porque pues ni siquiera las autoridades del presidente mismo no usa cubrebocas, o sea, no manda un mensaje de que el cubrebocas es importante, así como lavarse las manos y otras cosas, pero el cubrebocas es fundamental. Y bueno, la gente lo está empezando a hacer, porque ya se dio cuenta que sí es cierto esto del virus, ya cada vez es más frecuente que cualquiera de nosotros tenga alguien conocido, alguien cercano, incluso algún pariente, o bien que se enfermó o incluso que falleció. Y cuando eso empieza a suceder, cuando ya es algo relativamente común el saber de gente conocida que ha tenido el padecimiento o que incluso ha fallecido, entonces la gente lo toma más en serio. Y es un poco lo que está pasando, pero no suficientemente todavía. Ahora, esto ya estamos ahora en agosto, pero si estuviéramos en abril, en marzo, se pudieron haber hecho muchas cosas, tal y como ocurrió en Asia, como ocurrió en Europa, en donde lograron contener el contagio, no en todos los países europeos, por cierto. Suecia, por ejemplo, sigue una política semejante a la de México. Hoy tiene una comisión independiente que está investigando qué fue lo que pasó. El ministro de Salud de Suecia pidió perdón público por la estrategia que había seguido, que fue básicamente un poco como la mexicana, aunque luego ya reaccionaron.
Entonces, sí, esta falta de responsabilidad va no solo en la parte económica, sino también en la sanitaria. Y esto es muy serio. Entonces, me parece que ese es un capítulo aparte, si ustedes quieren, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad? Si por 43 desaparecidos en Ayotzinapa hemos levantado tal indignación, yo no veo, o sea, no me explico por qué no haya quizás la misma indignación, pues por muchos miles. ¿Cuántos? No, nunca vamos a saber, pero son muchos miles. No se pueden contar con los dedos de la mano, se cuentan por miles. Y esto creo que tarde que temprano va a salir y va a ser evidente para todos. Ahora, volviendo a tu pregunta, y perdón que me haya desviado un poco la parte sanitaria, pero es fundamental. Sí, en términos de movilidad social esto va a ser muy serio porque lo que está pasando es como que se le están cortando peldaños a la escalera de la movilidad social. Al tener menos nutrición las madres y por lo tanto menos nutrición los niños, ahí ya de entrada estás pegándole a toda una generación. Si te vas más adelantito, ¿por qué? Pues porque sabemos que los primeros meses de edad son fundamentales para el desarrollo de los niños, de las personas. Si te vas un poco más allá a la preescolar, a primaria, incluso a secundaria, como vemos, las encuestas de Kire, la encuesta que ustedes mencionan, encontró que 80% de los hogares habían tenido problemas en terminar el curso pasado y que de ellos alrededor de la mitad se debía, un poquito menos de la mitad, se debía a falta de internet y falta de equipo de cómputo. Ahora por eso se está yendo hacia la televisión, pero pues la televisión es todavía menos interactiva, mucho más pasiva. Necesitas actividad en la casa, alguien que esté con el niño, que además sepa de qué se trata, o la niña, ¿verdad? Y eso va a ser muy difícil. Primero porque muchos padres pues igual no van a saber menos que sus propios hijos o lo que sabían sus propios hijos. Y segundo, porque el tiempo que esto representa para las mamás, para los papás, es muy grande y tienen que salir a trabajar. Entonces, no está nada fácil, va a ser muy pesado. Las mujeres han cargado con el mayor peso de esta crisis, mujeres que trabajan, mujeres que ayudan, contribuyen. ¿Cuántas mujeres solteras, es decir, jefes de familia, no solteras, jefes de familia que tenemos, que es una enorme cantidad, también están llevando el peso de la crisis? Entonces, sí tiene un impacto de romper peldaños a la movilidad social y tiene otro impacto, por ejemplo, esto de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Ese grupo, que ya es de 6 millones y que ahora va a aumentar a más de 10 millones, significa que vamos a tener jefes de familia no educados, con pocas perspectivas de futuro, y que por lo tanto esa familia ya está prácticamente condenada a una situación de atraso y de exclusión por muchísimo tiempo. O sea, ahí en esto de movilidad social intergeneracional, o sea, ahí vemos con mucha claridad, como si tú rompes, o sea, si impides que ese grupo de población continúe de una manera más o menos, digamos, razonable, productiva, en fin, va a tener una repercusión sobre sus hijos, naturalmente, y esto pues va a ser complicado el poder salir. La última parte de tu pregunta era justamente esa, o sea, ¿cómo se va a poder salir? Y yo te diría que ahí volvemos a la parte económica, tenemos varios problemas. Por un lado, del lado de la oferta, esto que estamos hablando de la parte de movilidad social, o sea, gente que de entrada va a tener limitaciones, va a tener retrasos y que por lo tanto su evolución hacia adelante pues va a ser realmente difícil. Pero además tenemos que hay una destrucción de confianza, de perspectivas hacia futuro, que está golpeando lo que llamamos en economía, como ustedes saben, el producto potencial. Es decir, qué tanto puede estar creciendo la economía en el futuro. Al romper digamos que ya la traíamos muy mal, la inversión, ¿no? Inversión pública, inversión privada. Pero al caer todavía más la inversión, no solamente afecta el ingreso de este año, sino afecta el ingreso de los años subsecuentes. De modo que el PIB potencial está contrayéndose hacia adelante.
Y por eso he dicho en otros lugares que, y aquí también lo dije, es que estamos enfrente de una década perdida, por lo menos. Una década en donde el producto per cápita no lo vamos a alcanzar otra vez del 2018, que de por sí no era tan alto, pero bueno, 2018, hasta el 25 o 26, 2025, 2026. O sea, sí está muy serio. Y por eso es que no vamos a poder salir. La segunda, eso es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, pues tenemos el mismo problema. Consumidores que están endeudados, consumidores que tienen niveles menores de ingreso, como lo que acaba de mostrar la encuesta del Equide de esta semana pasada, si no me equivoco, en donde ya un tercio, uno de cada 3 hogares perdió más del 50% de sus ingresos desde que empezó la pandemia. Entonces, una contracción de los ingresos de la gente disminuye el consumo y por lo tanto, pues tampoco, pues ¿para qué quieres invertir si no hay consumo? ¿Sí me explico? O sea, tanto por la oferta como por la demanda, vamos a tener una contracción, o ya la traemos una contracción, que va a durar mucho más tiempo. Esa es la razón. Perdón que me extendí un poco, pero bueno, era amplia la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. No se preocupe de haberse extendido. La verdad es que apreciamos toda la información que nos está dando y todo el conocimiento que nos está compartiendo. Y siguiendo en esta línea de la movilidad social, el gobierno actual trae este discurso de preocupación por la falta de oportunidades en los sectores vulnerables y por lo tanto ha ejecutado varios programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar, Programas para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o Tandas para el Bienestar. ¿Cree usted que contribuyen a amortiguar el impacto de la pandemia en estos sectores e incluso a mejorar sus oportunidades o hay mejores opciones? No, yo creo que definitivamente, claro que ayudan a que en las familias de estos jóvenes o estas personas pues tengan por lo menos alguna entrada de ingresos. En ese sentido, si los jóvenes son conscientes y comparten con su familia esos ingresos, pues algo harán. Pero no están enfocados para los sectores más afectados de la crisis. Ese es el asunto. Porque quienes más lo afectan son los que estaban en la fuerza de trabajo, los que han perdido su ingreso, no quienes estaban estudiando. Entonces, no está, digamos, algo ayuda, pero tampoco es mucho. Y segundo, digamos, ayuda para el muy corto plazo, porque lo que tenemos en las primeras evaluaciones, tanto de Coneval como de otros entes independientes, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción sacó un estudio sobre jóvenes construyendo futuro, veía que la tasa de empleabilidad de estos muchachos pues es sumamente baja. O sea, no se está cumpliendo con el objetivo de tener un aprendiz, de ir enseñándose en el trabajo y que al final se pueda quedar en esa empresa a trabajar. Eso no está pasando muy, muy poco. El reporte que hizo en su momento Mexicanos contra la Corrupción era bastante fuerte, escandaloso, yo diría, porque no se podía identificar a las empresas, incluso ni a los empleadores, ni siquiera se podían ubicar físicamente, ¿no? Entonces, sí es, digamos, lamentablemente, sí hay maneras, no han salido muy bien evaluados estos programas, en parte porque ni siquiera tienen algunos de ellos reglas de operación que permitan evaluarlos y permitan tener, pues, claridad sobre cómo se están distribuyendo. También tienen un problema ya de tipo político, digamos, porque están basados en el censo del bienestar y el censo del bienestar fue construido a partir de la estructura electoral de Morena y que por lo tanto ellos son los que deciden si se dan o no se dan y cuántos se dan, ¿no? Los siervos de la nación que dicen, son casi 18,000 jóvenes o personas que están en eso. El programa se maneja desde la presidencia de la República, de modo que pues ahí hay vicios de entrada. Entonces, sí, yo soy poco optimista, digamos, en términos de masa de dinero que cae, claro que eso ayuda, ¿no? Pero no, pero ayuda para el muy, muy corto plazo a esas familias. Y es un puñado de familias, no representa un porcentaje importante de las familias mexicanas, sobre todo las más afectadas. Así es que ayudan, pero hasta ahí, porque incluso podrían llegar a estorbar en otros sentidos, a mediano y largo plazo.
porque no se está viendo más a mediano plazo, no se está viendo más para allá. Todavía falta evaluar bien, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, porque se sabe que en muchos lugares pues están talando selvas para poder sembrar y poder tener los 5,000 pesos, ¿no? Que se les dan. Y eso, pues en lugar de ayudar, fastidia. Mejor que le den los 5,000 pesos para que conserven las selvas. Sería mejor, ¿verdad? Como muchos programas de CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal, donde se da un apoyo para que la gente cuide los bosques, para a los ejidatarios, por ejemplo, que están en los montes. Eso es lo que debería estar sucediendo. En fin, entonces no, Ana Pau, no estoy muy optimista ni de la efectividad de los programas, ni tampoco de su impacto en la pandemia de mediano y largo plazo. Bueno, muchas gracias, doctor. En realidad pues vaya, me llamó mucho la atención que todo lo que estaba mencionando va muy en coordinación, por ejemplo, con lo que mencionaba la Premio Nobel de Economía de 2019, Esther Duflo, justamente sobre que las transferencias directas no tienen ese impacto a largo plazo, ¿no? Deben de ser en dado caso una transferencia condicionada para tener mayor impacto en términos de movilidad social. Entonces, pues muchas gracias, y también considerar el peso o el costo también ambiental. Creo que muchas veces, particularmente a las y los economistas, pues se nos va a veces de vez en cuando eso, ¿no? Pensamos muchas veces en términos de un ingreso monetario o un bienestar meramente pecuniario, pero pues vaya, muchas gracias también por toda su aportación. Y pues vaya, no me queda nada más que entonces volver a agradecerle, doctor Cárdenas. Sin lugar a dudas fue su aportación muy valiosa para todos y todas aquí, y también para nuestros seguidores y seguidoras que tenemos ahí en nuestro podcast. Y vaya, yo sé que todos y todas están bastante interesados en temas de economía y política, que fueron básicamente los puntos en los que usted nos ayudó a tratar hoy. Entonces, pues, eso es todo por hoy, amigos y amigas. No se les olvide que seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales de Twitter y también en Instagram como @peris_tercer tiempo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Felicidades por su trabajo.